Días, espero que estén muy bien. Hoy es el primer día de la semana, es 29 de marzo. O sea, parece ser que el pueblo cristiano desde hace un tiempo pues decidieron hacer su propio calendario de la Pascua y separarse de la Pascua que es la que mueve el calendario, ¿no? Pero bueno, esta semana coinciden, creo que hoy le llaman el Domingo de Ramos y más o menos se va a acercar a lo que es la fecha original porque la Pascua, el 14 de Nisan también se celebra este miércoles de esta semana y entonces ya más o menos coincide, ¿no? Entonces la tradición católica luego lo movió para que fuera de alguna manera extraña viernes, sábado y luego domingo de resurrección. Pero si tú cuentas bien 3 días y 3 noches, que es la señal de Jonás, sería miércoles, jueves, viernes y resurrección el sábado. Entonces bueno, es algo que podemos ir viendo poco a poco después. Pero lo importante es que Jesús se levantó de entre los muertos, eso es lo más importante, al primer día, más o menos en la madrugada, cuando fueron mujeres a la tumba de Jesús y se dieron cuenta que la tumba estaba vacía. Entonces lo que hacemos los cristianos todo el tiempo, una vez, bueno, cada semana, desde hace casi 2000 años, todavía no se cumplen 2000 años de la resurrección de Jesús. Lo hacemos desde temprano o puede ser durante el día. Hay gente que lo hace ya después de que se puso el sol, lo cual no me parece que sea el primer día de la semana. Pero mientras salga el sol y hasta que se ponga el sol, los cristianos en todo el mundo celebramos la resurrección de Jesús el primer día de la semana y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y les explicaba cómo era el protocolo. Pues primero vamos a entrar con gratitud a la presencia de Dios, luego algo de alabanzas, algunas canciones o himnos, como les gustan decirlo. Luego vamos a entrar a pues la enseñanza de los apóstoles. En este caso escogí Marcos y entonces durante toda esta temporada vamos a ver más o menos un capítulo de Marcos, un poco más, un poco menos. Y luego oración, algo de oración y luego partir el pan, ¿no? Que es como el modelo del santuario, de cómo entraba un sacerdote para llevar a cabo, ellos lo hacían diariamente, todo el protocolo, ¿no? Entonces, los protocolos son importantes. Creo que las relaciones personales funcionan muy bien con protocolos. Si vas a presentarte a un trabajo, los protocolos facilitan eso. Si vas a tener alguna persona con la que quieres tener una relación más cercana, incluso las ventas, todo eso funciona con protocolos. Entonces, ahora vamos a entrar con el ser más supremo del universo. Y mi propósito es enseñarte cómo funciona un culto cristiano, utilizando la lógica de lo primitivo. Y obviamente ahora en el siglo XXI pues ha evolucionado mucho cómo funciona un protocolo. Le hacen más tiempo de alabanza, más canciones, no sé, han reducido, por ejemplo, la importancia de la oración o la intercalan dentro de la predicación. Y nosotros vamos a seguir como el proceso sencillo, ¿no? Entonces, hoy en la mañana estaba yo muy feliz, estaba justo viendo qué canciones podríamos cantar y me entusiasmé mucho pensando en Amazing Grace. Y de verdad que al pensar en la letra vino a mi corazón mucha gratitud a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida, por la manera en la que me rescató de mi vida de pecado y cómo ahora Dios, digo, no es que no es que no cometa errores, ¿verdad? Pero ahora Él me rescató y le tengo mucha gratitud por este regalo de la vida eterna, ¿no? El hecho de que Él se haya levantado de entre los muertos pues nos da la garantía de que también nosotros nos levantaremos en aquel día, ¿no? Entonces, pues piensa en qué cosas estás agradecido, en qué cosas estás agradecida por todo lo que Dios ha hecho en tu vida, qué cosas hay en tu corazón. Le platicaba a un amigo, estamos en un discipulado,
que llevamos una semana cada vez, una sesión a la semana, y le decía que el sacrificio de alabanza, pues es cuando tú tienes derecho a quejarte, ¿verdad? Quizás tienes unas dificultades en tu día, quizás las cosas no van muy bien, y tú dices, yo vendría ante la presencia de Dios con derecho a quejarme, ¿no? Con todas estas cosas que no me gustan, las cosas que no me salen bien, una relación rota, tristeza, amargura, envidia, y vienes ante este ser y en lugar de quejarte y decirle, oye, me pasó esto o lo otro, vienes con gratitud. Ese es un sacrificio porque renuncias a ese derecho a quejarte, ¿no? Entonces, ese es el sacrificio que yo creo que a Dios le agrada, que vengamos, no para negarlo, ¿verdad? También tenemos derecho a enojarnos, tenemos derecho a sentirnos mal, pero cuando los cristianos nos reunimos el primer día de la semana, sobre todo venimos con un corazón agradecido. Entonces, piensa en todas estas cosas. Creo que otra cosa que es muy importante en este tema de la religión es que lo más importante son tus decisiones que se convierten en tus acciones, ¿verdad? Y tus decisiones pueden provenir de la actitud correcta. Entonces, a Dios le importa mucho no tanto que hagas las cosas a la fuerza, sino que las hagas porque tienes convicción, ¿no? Porque Dios ve la intención de tu corazón cuando traes una ofrenda, o cuando vas a la iglesia, ¿verdad? Puede Él darse cuenta cuando vienes con hipocresía, a Él no lo puedes engañar, ¿no? Entonces tú podrías hacer cosas que son vistas bien por fuera, pero por dentro tener el corazón podrido, ¿verdad? Y lo que Dios quiere es que seamos auténticos, que no tengamos doble ánimo, que no seamos hipócritas, que lo que digamos sea congruente con lo que hacemos, ¿no? Esa es una de las cosas que Dios nos exige, en cierta forma, parte del, digamos, la palabra más importante, como lo hemos visto, es arrepiéntete y cree en el Evangelio, ¿no? Entonces, bueno, está eso y pues ya entramos con la correcta actitud, que es la gratitud. Y tenía pensado 3 canciones, probablemente vamos a cantar un poquito más, pero la primera es una muy popular del siglo XX, hace un siglo, quizás un poco más, no me puse a investigar, pero es una que todos conocemos, todos los cristianos probablemente, y sobre todo en un continente como el americano, yo creo que casi toda la gente de Latinoamérica, de Estados Unidos, conoce este himno, y dice así: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes cielos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Obviamente es mejor con mejores cantantes, pero esa canción resuena en mucha gente. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le cantaré, no me acuerdo, en su grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él,
cuán grande es Él. Hay otra canción que es muy conocida, sobre todo en Estados Unidos. Fue una persona que se dedicaba a traficar esclavos y creo que había perdido todo, y en un viaje por el Atlántico compuso esta canción. Está en inglés, pero es muy famosa, casi es como un segundo himno de los Estados Unidos. Tendrá un poquito más de 100 años, no más de 100 años, yo creo que esa canción. Y va así. Bueno, en inglés, y luego voy a tratar de ponerles en español, ¿no? Pero va. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I'm free. Que más o menos en español sería así como: sublime gracia me encontró, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Era de la que les decía que estoy como muy contento. Sublime gracia me encontró, que a un pecador halló. ¿Cómo? Alguna vez fui ciego, pero hoy veo. Estaba perdido, pero Él me halló. Entonces, es una canción muy bonita. Creo que esa es de las que más gratitud tengo. Me recuerda mucho, me conmueve mucho esa canción. Y a ver, ahorita, por ejemplo, de las más famosas, también al finales o inicios de este siglo, está esta, creo que es Chris Tomlin, y ahora la cantan así. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Está más larga, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otras más como animadas. Podría ser esta yo creo que fue de las primeras que escuché cuando yo era niño y me acerqué a la iglesia cristiana. Y es de Marcos Witt, creo. Hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Luego le pusieron: hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres gozar de completa santidad? Tan solo hay poder en Jesús.
Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Otra de Marcos Witt que estaba pensando puede ser esta de como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Eso lo toman de un salmo, ahora que me acuerdo. Los primeros cristianos también leían salmos, o sea, salmos al principio, o bueno, no dice exactamente cuándo, pero los salmos es un salterio, digamos, que escribió mayormente el rey David y que tiene canciones, composiciones, alabanza, algunas son súplicas. Uno de los más famosos está en el Salmo 22 que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y los hebreos lo tenían muy claro, ese tema de cómo empezaban los salmos, los decían, los cantaban, les servían como de testimonio. Muchos tienen profecía, entonces, por ejemplo, ese de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo escribió el rey David 1000 años antes de Cristo, y cuando Cristo dice que está en la cruz y dice esa frase, pues está diciéndole a todo el mundo: hey, pongan atención, voy a cumplir un salmo. De hecho, ese es el Salmo 22. Y se los voy a leer. Bueno, no, les voy a leer el Salmo 110, que también tiene que ver con el Mesías. Dice así: el Señor le dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión el cetro de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente el día en que guíes tus tropas vestidas de santos arreos desde el despuntar del alba. Así como ahorita está despuntando el alba. Dice: has resplandecido con el rocío de tu juventud. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantarás las cabezas sobre un inmenso campo. Del arroyo beberá en su camino, por lo cual levantará la cabeza. Melquisedec era rey de Salem, que significa rey de paz, y Melquisedec es rey de justicia. Y entonces muchas de las personas creemos
que es Cristo mismo, el Hijo de Dios, pero antes de hacerse hombre, preencarnado, que se presenta a Abraham. Entonces cuando está Abraham, pues todavía no existía el sacerdocio de Leví, ni tampoco el cristianismo, o podríamos decir que Abraham era cristiano porque conoció al Mesías antes de que fuera encarnado. Y, y entonces es uno de los momentos más importantes porque Abraham, que es como alguien que todas las naciones reconocen a nivel mundial, y con el paso de la historia le da los diezmos a este Melquisedec, que es como un rey misterioso. Y ahora pues los cristianos, algunos cristianos, un sector, decimos que es el mismo Cristo, ¿no? Pero no, obviamente para que Cristo cumpliera todo lo que estaba escrito acerca de él desde, o sea, desde Génesis, desde el inicio de los tiempos, cuando Dios prometió que iba a salvar a la humanidad por medio de un hijo de Eva, pues tenía que haber nacido, ¿no? Y entonces, y luego tenía que haber cumplido todo lo que había estado escrito para que todos supiéramos que era un hombre. Era Dios hecho hombre el que viene y nos salva, ¿no? Y entonces en Hebreos dice que en los cielos, si hoy se abrieran aquí los cielos, veríamos al Hijo del Hombre, ¿no? Y al sentado a la diestra del Padre. Y en la carta de Hebreos dice que este Melquisedec, o sea, que Jesús es un sacerdote del orden de Melquisedec porque no tiene inicio ni fin su genealogía, y porque está ahí oficiando, él es nuestro sacerdote. Si tuvieras, o sea, ya no tenemos que ofrecer ningún sacrificio porque él mismo se ofreció en sacrificio. Ya no hay nada que tú puedas hacer para agradar a Dios, porque él ya hizo todo para que tú le fueras agradable a Dios cuando su hijo entregó su sangre, ¿no? En pago por rescate de tus pecados, de mis pecados. Entonces, hoy vamos a, después de que ya hicimos los cantos, alabanza, adoración, empezamos con la lectura de las Escrituras y vamos a ver Marcos capítulo 3. Veníamos, acuérdense que Marcos es como una película de acción, ¿no? Desde el principio dice, principio del Evangelio de Jesucristo, y vemos a Juan, y vemos cómo él llama a arrepentirnos de nuestros pecados y que nos bauticemos. Y luego vemos el bautismo de Jesús, se abren los cielos y se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado en el que yo me complazco, y vemos cómo tiene un bautismo del Espíritu Santo también Jesús, y cómo empieza su ministerio y empieza a llamar a los 4 pescadores, empieza a sanar, empieza a expulsar demonios, luego sana a un paralítico como lo que vimos, llama a Leví y empieza a desafiar lo que todo el mundo pensaba acerca de cómo iba a ser el Mesías, ¿no? Que creo que esa es la pregunta que te quiero hacer esta mañana. Quiero preguntarte qué haces tú ante una verdad escandalosa, como una verdad que no puedes negar, ¿no? Todos creo que en la vida podemos encontrarnos con ese tipo de sorpresas, ¿no? Con cosas que nos dicen y que no queremos aceptar y no podemos aceptar que sean verdad por, sobre todo, ideas que nos tenemos preconcebidas de cómo funciona la vida, y que nos revelen un secreto o que nos revelen en las cosas más desagradables, ¿no? Que nos digan, pues, no sé, tienes un hermano que no conocías, ¿no? O una persona que tiene un amante, ¿no? O algo escandaloso, que una persona tiene una vida secreta que se revela y de pronto todos se sorprenden, ¿no? Entonces, ¿tú cómo reaccionas ante una noticia que es escandalosa? ¿Cómo reaccionas ante algo que no puedes evitar? Entonces, esa va a ser como la pregunta que nos vamos a tratar de contestar en el capítulo 3 de Marcos. Entonces, voy a empezar a leerlo, y dice así: otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había ahí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si le sanaría en sábado a fin de poder acusarle. Entonces le dijo al hombre que tenía la mano seca:
levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en sábado hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos estaban callados. Y después de echarles una mirada alrededor con ira, entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le quedó restablecida. Y los fariseos comenzaron enseguida a tramar con los herodianos contra él para ver cómo destruirle. Fíjense aquí la ironía, ¿no? de lo que les estoy mencionando. Los fariseos veían mal que Jesús sanara porque decían que eso era trabajar en sábado, pero al mismo tiempo, el mismo sábado, ellos estaban pensando en matarlo. Por eso Jesús pregunta, ¿es lícito en sábado hacer el bien o hacer el mal, salvar una vida o matar? Porque Él conoce lo que tenemos en nuestro corazón, ¿no? Entonces, quizás tienes tú tus propias ideas de cómo es algo bueno o algo malo en tu vida, y tienes un encuentro con Dios, y Dios te demuestra que eres una persona pecadora, que eres una persona que no merece ser salvada. Dios te muestra en un espejo tu pecado, Dios te muestra tu maldad, Dios muestra cómo mientes, cómo robas, cómo engañas, cómo eres hipócrita, cómo eres arrogante. Dios te lo muestra en un espejo, pero tú no quieres aceptar la verdad. Eso era lo que estaba platicándoles. ¿Cómo aceptas tú algo que es verdad, pero que es escandaloso, que no puedes admitir, ¿no? Esa es una de las cosas, que Dios ponga un espejo mostrándote que eres una persona horrible, ¿no? Que prometes cosas que no cumples, que fallas a tu palabra, que tienes envidia, que tienes odio por alguien, pero no lo quieres admitir. Probablemente lo disfrazas como los fariseos con hipocresía, ¿no? Probablemente dices, no, pero yo voy a la iglesia todos los domingos, o no, pero yo soy una buena persona, ¿verdad? Aunque odias, aunque te estás comparando constantemente, o deseas a la mujer del prójimo, o vives una vida de adulterio, y tú no quieres aceptarlo, tú dices que tú estás bien, ¿no? Entonces, ahora aquí lo que ellos se enfrentan es a una realidad de un hombre que sana enfermos y expulsa demonios, y se presenta de una forma innegable. Es un sábado donde está todo reunido, toda la comunidad, todo el pueblo, y le dice a este hombre que tiene la mano seca, ponte en medio de todos. Y como en el corazón de los hombres está esta envidia contra Jesús, ¿no? O sea, sí pueden reconocer que es el Hijo de Dios, sí pueden reconocer que está sanando enfermos, pero están buscando destruirle porque les recuerda quiénes son, ¿no? Esa es una reacción que tienen normalmente mucha gente, los que se llaman ateos, pues no pueden reconocer que existe alguien que va a juzgar sus vidas privadas. Y en lugar de aceptar este regalo del perdón de los pecados, prefieren vivir en su injusticia, prefieren vivir en su maldad. Pero puede ser esta mañana en la que Dios le hable a tu espíritu, ¿no? Esta mañana Dios puede decirte, tener un encuentro contigo, y también sanar esa mano seca que tú usas para hacer la maldad. Dios la puede sanar para que sea una mano que traiga bendición y generosidad a los demás, pero que no venga de un corazón altivo, sino que viene del poder del Espíritu Santo. Es una generosidad que no está limitada para presumir, ¿no? Sino para servir al Señor. Puede ser esta mañana en la que tienes este encuentro con Dios y Él sana tu corazón, ¿no? Vamos a seguir. Verso 7 dice, más Jesús, porque decía, los fariseos comenzaron a tramar con los herodianos contra él para ver cómo destruir. Los herodianos era un partido político. Herodes no merecía ser un rey, pero por la fuerza se había quedado ni siquiera era judío, era edomita, que es como al sur de Israel, por donde ahorita está
Jordania. Entonces él era originario de esas familias y él quería ser como el rey, ¿no?, de los judíos, y tenía su partido político de los herodianos. Como había una lucha, ¿no?, entre los romanos y Herodes, que él decía que era como por la fuerza lo tomó, pero que él tomaba la herencia del reino de Alejandro Magno, y entonces había una lucha por quién era el rey legítimo, ¿no? Pero había mucho miedo, porque cuando Cristo se levanta y empieza a sanar gente, pues lo empieza a seguir mucha gente, ¿no? Entonces dice verso 7, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió una gran multitud de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de todo Sidón. Y una gran multitud, enterada de todo cuanto Jesús estaba haciendo, acudió a él. Y les dijo a sus discípulos que le tuviesen lista una barca, a causa del gentío, para que no le estrujaran, porque había sanado a muchos, hasta el punto de que cuantos padecían dolencias se le echaban encima para tocarle. Y siempre que los espíritus inmundos le veían, caían delante de él y gritaban, diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les advertía seriamente que no manifestasen quién era. Jesús les estaba diciendo que no dijeran que él era el Hijo de Dios, porque entonces la gente iba a empezar a tener opiniones distorsionadas de Jesús, ¿no? Decían, pues este va a ser el Mesías, es el que nos va a liberar de los romanos. Y pues sí viene a liberarnos, pero nos viene a liberar de nuestro pecado, sí viene a liberarte de tristeza, depresión. Jesús tiene el poder para liberarte de esa vida de enojo, de todo el rencor que puedes tener en tu corazón. Acuérdate que su primera palabra que él vino a decir fue arrepiéntete y cree en el Evangelio, cree en la buena noticia de que el Hijo de Dios ha llegado y está llegando a tu vida en esta mañana. Entonces, pero aquí la gente reaccionaba cuando se empezaron a dar cuenta de la verdad de que Jesús estaba sanando enfermos, pues la gente lo buscaba para quedar sana, ¿no? Quedar sana de nada más de su cuerpo, y luego seguir su vida pues haciendo lo que le daba la gana, ¿no? Aunque Jesús estaba llamando al arrepentimiento, a Jesús no le molesta que seamos convenencieros. A los humanos sí nos molesta, podría ser, pero a Jesús no, porque lo que él quiere es una relación personal contigo. Y claro que él quiere ir trabajando en tu carácter, ¿no?, para que seas cada vez más como él. Pero es un proceso que toma tiempo, no es algo que de la noche a la mañana despiertas y dices, ay, como que tengo ganas de arrepentirme de mis pecados. No es algo que inicia de ti, es algo que el Espíritu Santo pone dentro de ti, ese arrepentimiento y ese poder. No sé si vieron las parvadas, pero se ve muy padre. Entonces puede ser esta mañana en la que Dios traiga sanidad a tu corazón, puede ser esta mañana en la que Dios traiga sanidad a tu cuerpo, puede haber alguien enfermo en tu casa, y esta mañana, si tú oras con fe y le pides a Jesús que sane a esa persona que tiene la enfermedad, puedes poner tu mano en su cuerpo y orar con fe, y Cristo puede hacer esta obra, ¿no? Pero todos los milagros que Dios hace son un testimonio de que Él es el Hijo de Dios, Él es el Cristo, y que ha llegado, y otra vez te dice, arrepiéntete de tus pecados para restaurar la relación que tienes con Dios, ¿no? Porque pues Dios es santo, ¿no? Entonces justo aquí es por eso que le dicen los espíritus inmundos, tú eres el Hijo de Dios. Claro que se daban cuenta, por muy malvados que sean, con quién estaban tratando, ¿no? Dice el verso 13, subió al monte y llamó junto a sí a los que él quiso, y vinieron a él, y designó a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para expulsar demonios. Designó a los 12 y puso a Simón por sobrenombre Pedro, a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a Juan, el hermano de Jacobo, a quienes puso por sobrenombre Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita,
y Judas Iscariote, el mismo que le traicionó. Otra cosa muy interesante de este pasaje es que está hablando de gente normal, gente común. Algunos eran pescadores, algunos eran cobradores de impuestos, como los que trabajan para el SAT, contadores públicos, guerrilleros, hijos de pescadores que son juniors. O sea, Jesús llamó a muchísima gente de todo. Cuando llama a 12, lo que está diciendo es, cada uno representa al pueblo de Dios, que eran 12 tribus de Israel. Entonces él está llamando a todo su pueblo al arrepentimiento, y cada apóstol representa eso, ¿no? Entonces, pero fíjate cómo tú puedes ser una persona, puedes decir, no, pues es que yo no soy un santo, ¿verdad? Yo no soy una buena persona, ya me di cuenta que soy pecador o pecadora y que me tengo que arrepentir. Es precisamente la gente a la que está llamando, ¿no? Él llama de todas clases sociales, él llama de hombres o mujeres también, llama desde muy jóvenes hasta gente muy grande. Es un llamado al campesino, al obrero, al hombre de negocios, al ama de casa. Cristo no hace esas distinciones, porque no importa a qué te dediques en esta vida, la invitación es para que vivas una vida eterna, que seas parte como de la ciudadanía de Jerusalén celestial, y la invitación es a un mundo que va a trascender a esta vida, ¿no? Todo el tiempo vamos a escuchar noticias de gente que muere, y probablemente si es alguien, un ser querido, pues la noticia te va a llegar pues de golpe, hablando de cosas que son realidad y que no queremos aceptar. La muerte es una de ellas, y al final tú vas a tener que tomar una decisión. Justo este día de hoy puede ser que te enfrentes a esta decisión de: soy una mala persona, merezco el castigo, voy a morir. Entonces puede ser que con todas estas consideraciones llegues a esta conclusión de que necesitas a Cristo en tu vida, ¿no? Y es algo que no vas a poder aplazar después de esta mañana, porque ya te lo he dicho, ya lo vas a haber recibido. ¿Y qué vas a hacer cuando tú te enfrentes a este Hijo de Dios, ¿no? ¿Vas a querer destruirle, como los herodianos y los fariseos, que se molestaron con su presencia porque exponía su hipocresía? ¿Vas a ser como los que están en la orilla del mar, que se juntan para nada más obtener las bendiciones de él, pero no comprometerte con él? ¿O vas a ser como estos 12 que al escuchar el llamado de seguirle van detrás de él, ¿no? Y que pues los envía a predicar, a compartir la noticia a los demás de que ha llegado el Rey a la vida de la humanidad, y que otros tienen también que arrepentirse, ¿no? Que es por eso los envía a predicar, y por eso les da la autoridad para sanar enfermedades y expulsar demonios, como la misma autoridad pues proviene de él, ¿no? No es algo, ninguna persona por sus propias fuerzas puede expulsar un demonio, ni ninguna persona por sus propias fuerzas puede sanar a alguien, ni siquiera con la hechicería, ¿no? Que son estas cosas que Dios detesta. Pero sí, Él nos envía a predicar el Evangelio, y acompañado con la predicación del Evangelio puede venir la sanidad, porque el mismo Espíritu Santo está ahí presente. Voy a seguir leyendo. Dice: luego entró en una casa y se aglomeró de nuevo la multitud, hasta el punto de que no podían ni probar bocado. Estaban tan ocupados, ¿no? Cuando se enteraron sus parientes, salieron para hacerse cargo de él, porque decían: está loco, está fuera de sí. Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: está poseído por el demonio, por Beelzebú. Y en nombre del príncipe de los demonios es como expulsa los demonios. Y él les llamó junto a sí y les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede seguir en pie. Y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá mantenerse en pie. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y se ha dividido, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado su fin.
pero nadie puede entrar en la casa de un hombre forzudo y saquear sus bienes si primero no ata al forzudo, y entonces podrá saquear su casa. En verdad les digo que todo será perdonado a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de un pecado eterno, porque decían, tiene un espíritu inmundo. Entonces puede ser que esta mañana, mientras yo te estoy explicando esto, tú dices, pues está loco el Memo, ¿no? Pues estás blasfemando contra el Espíritu Santo, ¿no? Porque te estoy leyendo pues pasajes de Jesús. O tú puedes decir, esas palabras no son tan importantes, yo quiero seguir en mi vida de engañar a mi esposa, o de adulterio, o de fornicación. No importan estas cosas, prefiero vivir mi vida en mi egoísmo. Eso también ya es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Lo que Jesús nos está diciendo en todos los pasajes prácticamente es que de alguna u otra manera vamos a ofender a Dios y no tenemos escapatoria respecto al hecho de que Dios se haya hecho uno de nosotros, un ser humano. Pues es escandaloso, puede ser algo que sea muy difícil de digerir, que le vamos a rendir cuentas a alguien de nuestras vidas, ¿no? Que a Dios le importa cada peso con el que gastas, que a Dios le importa cada relación que tienes con cualquier persona, que a Dios le importa cómo manejas tu tiempo, y que de todo eso le vas a rendir cuentas. Eso es algo que mucha gente no quiere aceptar. ¿Qué otra cosa? Una persona que es soberbio, que mira a todos hacia abajo, pues no puede ver a Dios que está arriba de él, ¿no? O de ella. Entonces, aceptar que esa persona que es mucho mejor que tú, mucho más poderosa, además sea humilde para hacerse un hombre, y luego venir y decirte te perdono tus pecados, pues es algo que un soberbio definitivamente no puede aceptar, ¿no? Y justo esa es la razón por la que se vuelve hipócrita, porque dice, da una cara a la sociedad de que es buena persona, pero por dentro está podrido, por dentro está muerto. Ahora imagínate una persona que va a la iglesia, que finge que es muy cristiana, que finge que ama a Dios, pero por dentro está lleno de envidia, o de coraje, o de odio. Pues es algo que a Jesús no le parece bien, y todas estas cosas son de las que tenemos que estar conscientes, que la única solución es arrepentirnos, darnos cuenta de nuestra maldad, regresar a Él y decirle, Señor, estoy muy arrepentido de mi manera de ser, estoy muy arrepentido de todas estas cosas que hago en lo secreto, estoy arrepentido de esta vida que no le encuentro sentido. Lléname con tu Espíritu Santo, lléname, Señor, preséntate ante mi vida, quiero acercarme a ti y ser más como tú, ¿no? Finalmente, en el capítulo 3 dice, en esto llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera enviaron a llamarla. Y había una multitud sentada alrededor de él, y le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en corro a su alrededor, le dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, teníamos primero los familiares de Jesús que fueron por él, ¿no? Diciendo, ni siquiera tenían ellos la capacidad de diagnosticar a alguien como loco, pero decían, está loco, está fuera de sí, no cumple con mis expectativas de un familiar y me estoy avergonzando porque se cree alguien que no es, ¿no? Aunque él estaba sanando pecados, él estaba sanando enfermedades, expulsando demonios, los demonios decían que era el Hijo de Dios, pero ante esta verdad decían, es una locura, yo no quiero tener nada que ver con él y vengo por él para recogerlo y llevarlo a una asistencia. Y probablemente estas palabras llegaron a los oídos de su madre y sus hermanos y venían también para querer platicar con él para que se detuviera, ¿no? Pero por eso al principio te preguntaba, ¿tú qué haces ante una verdad escandalosa? ¿Qué haces ante algo que no puedes evitar? Jesús en este capítulo ya está diciendo abiertamente, ya llegué, el Hijo de Dios se está haciendo presente en tu vida y también te está diciendo, ya llegué, ¿y qué vas a decidir?
Yo creo que esta mañana no puedes postergar tu decisión porque no sabes qué va a pasar en los siguientes días, no sabes qué te puede pasar. No es una amenaza, pero mientras dejes que el tiempo pase, pues el tiempo va a decidir por ti. Y las decisiones son las que van forjando tu futuro. Y en este caso, el presentarte a Jesús, pues va a definir tu futuro en la eternidad. Tú puedes desecharlo, tú puedes decir, pues este loco, este chiflado, esta persona que de alguna u otra manera pues, ha llegado a... Me llegó este video, me llegó este mensaje y no quiero escucharlo, no quiero soportarlo, prefiero irme a ver un concierto, prefiero ver el fútbol, prefiero ver una telenovela, no quiero escuchar acerca de que soy una mala persona y que me tengo que arrepentir. Pues esta mañana te lo vuelvo a confirmar, arrepiéntete y cree en el Evangelio, cree en la buena noticia de que tu vida puede ser mejor si aceptas el perdón de tus pecados en Cristo Jesús. Y ya, entonces ya leímos la palabra de Dios y lo que sigue es en el culto cristiano un momento de oración. Entonces, pues es como una audiencia con el ser más poderoso del universo. Para mí, cuando por más que lo pienso, digo, bueno, uno es una persona, ¿no? Pero imagínate que estás entrando a un lugar donde está el jefe de la presidenta de México, ¿no? Donde está el jefe de Donald Trump, el jefe de Vladimir Putin, el jefe de tu principal cliente, el jefe de tu jefe, o quien sea a quien le rindes cuentas, pues es él, ¿no? Y algo padre que ocurrió fue que cuando él está a punto de morir o cuando muere se rasga el velo del templo, que era en ese momento había un templo para los judíos, y entonces tenemos acceso al lugar santísimo. Y eso es lo que pasa con las oraciones en el culto cristiano, que tenemos acceso al ser más poderoso del universo para traerle nuestras peticiones. Entonces, en esta mañana tengo gratitud porque Dios sanó a mi tío que les había dicho hace una semana. Pasó por una operación y ya está bien, ya está estable. Tengo gratitud por el trabajo, por cómo Dios me ha permitido descubrir nuevas cosas. Tengo gratitud porque tengo salud. Y entre mis peticiones, pues sería pedirle a Dios por México. Viene este evento mundial y me gustaría que muchas personas conocieran de Cristo en México. Y quiero pedir a Dios por Durango, por mi familia. Entonces, en este momento del culto cristiano es cuando tú vienes con, por ejemplo, oye, tengo un enfermo en mi casa, quiero un trabajo, tengo ciertas deudas, tal persona que conozco está sufriendo. Porque cuando estemos allá en la eternidad, pues no va a haber sufrimiento, no hay llanto ni dolor. Entonces no va a haber oportunidad de orar por estas cosas. No va a haber oportunidades, quizás vaya a haber otro tipo de oportunidades de fe, caridad y esperanza, pero pues si no hay las dificultades que tenemos ahorita, pues no va a haber por ejemplo, si no hay sufrimiento, pues no vamos a recordar probablemente que sufríamos, pero ya no va a haber ese sufrimiento, ¿no? Entonces, probablemente no va a haber esas oportunidades de hacer el bien a otras personas porque todos vamos a estar completos o vamos a vivir dentro del bien, ¿no? Sí, o sea, justo lo que estoy diciendo es que con este mismo cuerpo, vamos a ser revestidos de un cuerpo incorruptible, similar a no va a ser igual, pero vamos a seguir teniendo un cuerpo con límites, porque pues el único que es infinito y eterno es Dios, pero nos está invitando a formar parte de su eternidad. Entonces, esta mañana voy a hacer oración. Señor, pues te agradezco mucho por el privilegio que me das de estar aquí en tu presencia. Gracias, Señor, por la vida, por el trabajo, Señor.
Te agradezco mucho porque por mis amigos, te agradezco por mis padres, por mis hermanos, por mis sobrinos. Te alabo porque eres bueno, porque nunca me ha faltado pan, siempre he tenido un techo. Te quiero pedir por mi país, Señor, por México, que lo guardes. Te quiero pedir para que llames al arrepentimiento a los malandros, al crimen organizado, Señor. Te quiero pedir por nuestra presidenta, por el gobernador de Durango. Te pido por el conflicto que hay en Sinaloa, Señor, que llames al arrepentimiento a estos grupos que están en choque. Te pido por la gente de Sinaloa, por todos los que han estado sufriendo esta guerra. También por la gente de Zacatecas, de Coahuila, de Chihuahua, de Jalisco, de Nayarit. Todos estos estados que rodean a Durango, Señor. Protégelos, Señor. Envía paz para que vivamos en paz. Te pido por el conflicto de Medio Oriente, la gente que está sufriendo en Israel, en Irán, en la península arábica, en Yemen, en Omán, Kuwait, Emiratos Árabes, la gente de Siria, los turcos, Líbano, Jordania, Egipto, Señor. Toda la gente de la Franja de Gaza, de Cisjordania, Señor, también te pido por ellos. Te pido por la gente de Europa, estas guerras, Señor, te pido que no falte pan en la mesa de la gente. Te pido por la gente de Ucrania, de Rusia. Yo sé que tú estás aquí, Señor, y que la persona que está viendo este video tiene necesidades. También te pido por esta persona. Derrama tu espíritu en su vida y escucha sus peticiones, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, para mí es como venir a esta audiencia, aunque es mi padre, pues también hay un tema como de reverencia, respeto. Nunca vienes con insultos, ¿verdad? A la presencia de Dios. Nunca vienes con una actitud soberbia, no deberías. Y finalmente, en el culto cristiano se parte pan. Este lo compré ayer, pero eso hacían los cristianos. Hoy estoy más agudo de la mente que hace una semana. Como que la semana pasada tenía como el cerebro entumido en la mañana. Ahora me desperté un poquito antes. Me bañé antes de la salida del sol. Está fresco. Hoy el sol está saliendo por aquí, más o menos. Entonces, la Iglesia Católica cambió la manera en la que se contaba su Pascua para que no fuera igual a la Pascua de los judíos y que no hubiera confusión, ¿no? Me parece que el calendario hebreo es lunar. Y no me acuerdo, me parece que se cuenta la luna llena después del equinoccio para determinar cuál es la Pascua. Y dice Éxodo que es el día más importante, no, el mes más importante, pero no es el primer mes. Entonces algunos dicen, hay un calendario religioso y luego hay un calendario natural.
Entonces los hebreos tienen tres fiestas muy importantes, que es la de el inicio del año, que es en septiembre, octubre. Su día más importante es el Yom Kippur. Y luego tienen algo que se llama la fiesta de los tabernáculos. Sí, sí. Entonces, más o menos apunta a que termina la temporada de lo que nosotros conocemos como otoño. Se cosecha y es como el inicio del año, ¿no? Luego pasa todo el invierno y cuando es el equinoccio este de la primavera que nosotros conocemos, viene la Pascua, que es cuando Dios liberó al pueblo de Israel de sus opresores en Egipto. El día de la Pascua, dice, Dios le instruyó que mataran un cordero y que con la sangre la pusieran en los postes de la entrada. Y entonces iba a pasar un ángel de la destrucción e iba a matar al primogénito varón de cada casa. Y eso simbolizaba que Dios estaba en esa casa, ¿no? Y eso es lo que hacemos nosotros cuando decimos he sido redimido con la sangre del cordero. Nada más que tenemos un sumo sacerdote que ya hizo eso. Y en la vida de cada uno de nosotros nos sella con la sangre del cordero. Para que la muerte no... O sea, él absorbe esa muerte en pago de todos los que viven en esa casa, ¿no? Entonces, nosotros cuando nos arrepentimos, nos bautizamos en el nombre de Jesús y somos cubiertos por la sangre del cordero. Entonces, cuando mueras, vas a vivir en la vida eterna. Porque Él pagó con su sangre y ahora oficia. Va a volver. Está vivo. Cuando resucitó, se le aparecía a sus discípulos. En este tiempo, si estás viendo el video, puedes agarrar algo de comida, empezar a desayunar. Jesús desayunó con ellos, me parece que un par de veces. Pero también en la tarde del mismo primer día de la semana tuvo un camino con unos viajeros y se les presentó. Y partieron el pan antes de que se pusiera la noche. Entonces, pues eso también nos indica que no, o sea, no es nada más, no era una ilusión, no era un espejismo, es alguien que comía. Y cuando fue exaltado, sigue con un cuerpo incorruptible, con una figura de hombre. Yo digo que tenía 30 años. Hay unos que dicen que es 33, pero no hay una razón para decir 33. Es más lógico que tuviera 30 años porque 1000 años antes el rey David tuvo 30 años cuando lo coronaron rey. Y luego sabemos más o menos la edad de Jesús porque Lucas dice, tenía alrededor de 30 años cuando comenzó su ministerio.
Yo digo que fácilmente pudo haber tenido 27 años, ¿no? Su cuerpo. En las iglesias modernas no. Ya les he dicho, como que ponen. mm, Le ponen mucho énfasis a la predicación, le llaman. Yo creo que eso lo hacen como poniendo un pastor que fuera. Bueno, ni son pastores. O bueno, pueden ser pastores anticristianos. Como celebridades, ¿no? Pero el centro del culto cristiano es Cristo. La oración. Y creo que al él compartir pan nos está diciendo que nos sentemos a platicar juntos los creyentes. Y por eso creo que el pan es tan importante partirlo dentro de la liturgia cristiana. Y te fijas, es muy sencillo. Entras con alabanza, con un corazón agradecido. Luego vamos a la enseñanza de los apóstoles, que es la palabra de Dios. Luego oramos y luego partimos el pan. A mí me gusta este formato desde la mañana. Cómo empieza oscuro y cómo es como un reloj, ¿no? Mm. Ya se ve el primer rayo de sol aquí en la pared. Aparte como que le da otra connotación a la vida, ¿no? Que en algo que tan común o cotidiano como es comer, sea parte de la liturgia cristiana, nos dice que todas las cosas le importan a Dios, ¿no? Que la vida misma es sagrada para Dios. Lo bonito de esto es que le dedicamos la primera hora del primer día de la semana a Dios, como diciéndole, te entrego el resto de la semana. Gracias por lo que me dejaste vivir, pero mi semana está en tus manos. La empiezo correctamente,
Muy bien, muchas gracias. Nos vemos.